viendo a través pues de la televisión, de todos los programas que nos permite el Señor transmitir. Y pues damos gracias y les damos la bienvenida que Dios puso en sus corazones el ver lo que Dios tiene preparado en este día. Y pues vamos a orar. Antes les voy a leer un pasaje que dice Salmos 9, 1 y 2. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón, contaré todas tus maravillas y me alegraré y me regocijaré en ti, cantaré a tu nombre, oh Altísimo. Y pues esperemos que todos tengan ese corazón dispuesto a escuchar la palabra de nuestro Dios, lo que Él quiere que tú aprendas. Oremos. Señor, gracias te doy en este día, Señor, por todas las maravillas, Señor, que tú nos das, Señor. Gracias porque nos permites abrir nuestros ojos a un nuevo día, Señor. Gracias porque usted redarguye nuestros corazones para buscarlo en todo el tiempo, Señor. Padre, y pongo en este día en tus manos, Señor, la vida de mi hermana que ha de compartir de tu palabra, Señor. Que usted la use, Señor, que sea ese instrumento, Señor, que usted desea, Padre mío, para que los niños escuchen de tu palabra. Y así también, Señor, te ruego por cada uno de esos niños que han de escuchar tu mensaje, Señor, que usted prepare sus corazones, Señor, para esa semilla, Señor, que ese corazón esté como esa tierra fértil, Señor, preparada para que caiga esa semilla, pero no solo que quede ahí, Señor, sino para que se produzca, Señor, que crezca, Señor, con tanto amor que usted nos da. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Dice que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Así que sigamos a través de la historia los pasos de Cristo. Canten conmigo, niños. Sigue los pasos de Cristo.
Sigue a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios en la historia. Si su discípulo yo seré, él nació allá en Belén, creció en Nazaret, se mudó a Capernaum, a su ministerio empezar. En el mar de Galilea enseñó cómo hay que ser. Luego fue a Jerusalén, murió en la cruz, mas resucitó. Y sigue los pasos de Cristo. Sigue a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios en la historia. Si su discípulo yo seré, él nació allá en Belén, creció en Nazaret, se mudó a Capernaum, a su ministerio empezar. En el mar de Galilea enseñó cómo hay que ser. Luego fue a Jerusalén, murió en la cruz, mas resucitó. Él sigue los pasos de Cristo. Sigue a Jesús de Nazaret, al Hijo de Dios en la historia. Si su discípulo yo seré, sigue los pasos de Cristo. Sigue a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios en la historia. Si su discípulo yo seré, el Hijo de Dios en la historia. Si su discípulo yo seré. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Su maestro no paga el impuesto del templo? Sí lo paga, respondió Pedro. Al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle: ¿Tú qué opinas, Simón? ¿Los reyes de la tierra a quiénes cobran tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? A los demás, contestó Pedro. Entonces los suyos están exentos, le dijo Jesús. Pero, para no escandalizar a esta gente, vete al lago y echa el anzuelo. Saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. Imagínate que para entrar al terreno donde está tu casa tienes que hacer un pago, tienes que dar cierta cantidad de dinero. ¿Cómo responderías? ¿Qué dirías? A lo mejor dirías, ¿pero por qué? O a lo mejor te rehusarías diciendo, yo no tengo por qué pagar, si es la casa de mis padres, ¿cómo es posible eso? Pues algo parecido pasa en este pasaje con el Señor Jesús. A Él le piden que haga un pago al templo. ¿Tú sabes para nosotros qué es el templo? Para nosotros el significado del templo es la casa de Dios, ¿verdad? Pues el Señor, siendo Hijo de Dios, porque recordemos que Pedro ya había dicho: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y vemos que Él es el Hijo de Dios. Y Él, como Hijo, podía haberse rehusado. Él, como Hijo de Dios, podía haber dicho, ¿pero por qué? Pero
vamos a ver en este pasaje que el Señor nos da una gran lección de lo que es la humildad. ¿Tú sabes qué es la humildad? Bueno, un ejemplo de humildad, ¿verdad?, es la actitud que tenemos de no sentirnos más que los demás que están a nuestro alrededor. También un ejemplo de humildad es no ser orgullosa por los logros que tenemos, el no andar divulgándolos para que los demás, ¿verdad?, nos halaguen. Eso es ser humilde, estar callado con nuestros logros y bueno, ¿verdad? También una persona que sigue a los demás, que está dispuesto a seguir órdenes y a obedecer a los demás. Una persona que está dispuesta a estar bajo el mandato de otra persona. A esa también se le puede llamar una persona humilde. Y también aquella persona que no se considera mejor que los otros. No sé, a lo mejor tú podrías considerarte muy bueno jugando fútbol, o a lo mejor podrías considerarte muy bueno en la escuela, más que los demás. ¿Y sabes qué? El ser humilde es ser sencillo, considerarte igual que los demás. Eso es ser humilde, o puede ser ejemplos de humildad. Bueno, pues aquí el Señor Jesús nos va a mostrar esa humildad, porque Él no solamente exigía que fueran humildes, sino que Él mostraba con el ejemplo. Y Él aquí no dice, pero ¿por qué? Si es la casa de mi Padre. No, Él dice que para no causar problemas, Él va a aceptar hacer ese pago que le están pidiendo. Y no solamente va a ser el pago de Él, sino que también va a ser el pago por Pedro, porque se le exigía el pago por persona. Así que, conociendo cómo obraba el Señor Jesús, ¿te acuerdas? Sí, milagro tras milagro. Bueno, pues volvió a mostrarle un milagro maravilloso a Pedro. Le dice, Pedro, ve, echa tu anzuelo y el primer pez que pique lo sacas y le vas a abrir la boca y vas a encontrar una moneda que es suficiente para pagar tu impuesto y el mío. Él estaba dispuesto a pagar ese impuesto a pesar de ser ese hijo de Dios, el cual, ¿verdad?, estaba aquí en la tierra. ¿Qué podemos aprender? Bueno, el ser humildes. Pero ¿sabes qué? Que el Señor Jesús también estuvo dispuesto a pagar por ti y por mí para nuestra salvación. Bueno, allí en Filipenses, en el capítulo 2 y en el versículo 5 al 8, vamos a ver qué dice. Dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Imagínate, el Señor Jesús dejó su gloria, Él estaba allá con Dios Padre y Él estuvo dispuesto a humillarse, a venir a la tierra, nacer, ocupar un cuerpo que todos los días se va desgastando, el tener necesidades como el comer, el dormir. Él tuvo que rebajarse, Él tuvo que humillarse y todo para pagar esa deuda que tú y yo teníamos. ¿Sabes cuál es la deuda? A causa de nuestro pecado, nosotros teníamos que pagar con nuestra vida, porque dice la palabra de Dios que la paga del pecado es la muerte. Así que el Señor Jesús se humilló para hacer ese pago por ti y por mí. Dice que Él se humilló y se hizo hombre, pero no solamente se humilló hasta ahí, sino que Él estuvo dispuesto a
morir en esa cruz por ti y por mí. No fue una muerte cualquiera, fue una muerte de cruz. En ese tiempo el ser crucificado era algo humillante, algo que solamente los peores, los peores personas morían de esa manera, los ladrones, los que habían cometido muchas fechorías. Él, siendo sin pecado, Él, siendo Dios, estuvo dispuesto a humillarse para hacer el pago por tu salvación y el pago por mi salvación. Qué hermoso es que el Señor Jesús haya hecho esto, ¿verdad? Personas como tú y como yo que no éramos dignas de esto, pero gracias a ese amor que Él nos tuvo, es que Él vino y se humilló y Él murió en esa cruz. Pero no solamente murió, sino que la palabra de Dios nos dice que al tercer día Él resucitó. Así que no solamente Él venció el pecado, sino que Él también venció la muerte, y ahora por causa de su resurrección, nosotros también tenemos la esperanza de esa vida eterna con Él. Qué hermoso, ¿verdad? Pues te animamos, si tú eres parte de la familia de Dios, ¿verdad? Te animamos a que veas los ejemplos que están en su palabra acerca de ser humildes, y que pidamos al Señor día a día que podamos ser esos siervos humildes, esos siervos que estemos a los pies del Señor, dispuesto a seguirle, dispuesto a obedecerle, ¿verdad? Y que valoremos lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, el humillarse y el morir en esa cruz para el pago de nuestros pecados, que en consecuencia de eso nosotros podamos servirle. Y si tú todavía no aceptas al Señor Jesucristo, te animamos porque el Señor Jesús ya hizo el pago por tus pecados. Solamente tienes que aceptarlo, tienes que creerlo con todo tu corazón y decirle: Señor, yo sé que yo he pecado, pero también sé que tú te humillaste y moriste en esa cruz para hacer ese pago que yo tenía que hacer. Y ahora yo quiero recibirte en mi corazón. Quiero que tú hagas cambios en mi vida. Quiero que tú me hagas un hijo de Dios. Te invitamos a que dobles tus rodillas y que puedas ser parte de la familia en Cristo. Que el Señor te ilumine y que puedas tener cambios en tu vida y ser pues humilde, así como Él se humilló. Que puedas arrodillarte y humillarte delante de Él y estar postrado delante de Él, y que pues Él traiga la salvación a tu vida. Así que pues esperamos que el Señor les bendiga a través de su palabra, y nos vemos. Dios les bendiga. Bueno, niños, se terminó este tiempo que estuviste escuchando de la palabra de Dios. Damos gracias a Él porque te permitió escuchar y aprender más de las Escrituras. Te pedimos que sigas leyendo tu Biblia, que lo compartas, y lo que aprendiste lo compartas con tus papás, con tus primos, con tus amiguitos. Aunque ya sabemos que estás encerradito en casa, pues a veces salimos a la tienda o vamos a algún lugar. Puedes compartirle lo que has aprendido. Esperemos nos puedas ver en la siguiente semana. Dios te bendiga, y vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, por el tiempo que usted nos dio, Señor, para poder compartir tu palabra. Gracias te damos en